auxiliares y páncreas, creo que es la última parte del semestre. Ya han llevado algo de hígado en otras materias, en fisiopato o otras cosas, medicina interna. No. Bueno, entonces es el primer acercamiento a lo que es el hígado y el perfil hepático, ¿no? El estudio del hígado. Vamos a empezar hablando de generalidades. Ya saben por anatomía, fisiología, de repente lo que es el hígado es un órgano situado en la parte superior de la cavidad abdominal, se encuentra bajo el del diafragma, por encima del estómago y el riñón derecho y el intestino, el hipocondrio derecho, ¿verdad? Cuando tenemos en biología el hipocondrio derecho, siempre tenemos que pensar, interpretar, imaginarnos que el hígado está de por medio y es un órgano vital que tenemos que empezar a pensar, mirar y tratar de entender la fisiopatología del órgano en torno a los síntomas que va a presentar el paciente. Tiene un peso aproximado de 1400, en las mujeres 1809, es relativo. Lo que supone alrededor del 2% del peso corporal, es un órgano interno grande del cuerpo humano muy vascular. Tenemos dos tipos de irrigación de circulación hepática, el de la vena porta, ¿sí? Que aporta casi el 80% de la circulación del hígado a baja presión, y la presión de la vena porta o la presión portal es menor a 6, ¿no? Más de 6 es hipertensión portal. Esta nutre al hígado desde el punto de vista funcional a baja presión, y tenemos a la arteria hepática que aporta sangre rica en oxígeno, procede del corazón, ¿sí? Y supone el 20% de toda la sangre que llega al hígado. Y alta presión, ¿verdad? Si sale del hígado probablemente tenga más de 90 milímetros de mercurio por la presión. Y viene del corazón, en cambio la vena porta procede del lecho esplácnico de los intestinos. El hígado está dividido de manera general, para que se entienda, en dos lóbulos, derecho y izquierdo, ¿sí? Mediante el ligamento falciforme que lo une a la pared abdominal. Estos dos lóbulos a su vez se dividen en 8 lóbulos menores funcionales, los cuales están conectados por conductos pequeños que se conectan entre sí para formar el árbol biliar o el lecho biliar. ¿Sí? Ahí se ven el dibujito, es un dibujito animado para niños pequeños, tipo de jardín, ¿no? Para que se entienda con colorcitos, bonitos, para que puedan interpretar que el hígado es esto. Se descompone en unidades cada vez más pequeñas, y esa es la idea de la presentación y de la primera aproximación al hígado. Se compone de unidades celulares, ¿sí? Y de lombrios. Por eso empezamos a ver al hígado como segmentado. Esta segmentación también es importante porque nos orienta y nos muestra, digamos, la zona de afectación hepática para tomar conductas quirúrgicas o tratamientos quirúrgicos respectivos. Las funciones del hígado. El hígado tiene más de 500 funciones o más, ¿sí? Vamos a mencionar algunas principales. Metabolismo de lípidos, síntesis de proteínas, produce, metaboliza, excreta bilis, ¿sí? Dentro de un proceso de conjugación y demás, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Depósito de sustancias, transforma detoxificación, ¿sí? El amonio en urea, metaboliza carbohidratos, muy importante por eso también, sintetiza factores de coagulación y desintoxica la sangre. De todas estas funciones, de algunas de estas funciones, nosotros nos vamos a agarrar o vamos a tomar como referencia para medir la función hepática, ¿correcto? De hecho, de acá en adelante, toda la vida, mientras estén estudiando y capaz después, les van a preguntar ¿quién mide la función hepática? Todos miran al techo, ¿no? No sé. Ahí está. La función hepática se puede medir a través de marcadores bioquímicos que podrían ser, por ejemplo, los factores de coagulación, ¿sí? La síntesis de proteínas, ¿sí? Tiene funciones metabólicas, excretoras de bilis y demás, desintoxicación de la urea. Esto es importante, estos tres puntos son importantes porque van a ser
los que nos van a dar el parámetro o el termómetro de cuando el hígado está fallando. O sea, mientras está todo bien, todas las funciones están correctas. Toda la economía, ¿sí?, corporal de los órganos están funcionando y están interactuando de manera adecuada con una homeostasis conservada. Cuando el hígado empieza a fallar, ¿sí?, empiezan a alterarse estas funciones y por tanto todo el resto de la economía también va a sentir ese impacto y va a empezar a disfuncionar. Dijimos que el hígado se divide en partes cada vez pequeñas, ¿viste? Un hígado de 1,5 kilos que se indica ahí, que se segmenta en 8 segmentos por el lóbulo falciforme, tiene diferentes lóbulos, 8, ¿sí? Y luego se va a dividir en unidades cada vez más pequeñas para entender lo que ocurre en el hígado desde el punto de vista bioquímico o apoyados en la semiología y en los exámenes de laboratorio. Esto es importantísimo, ojalá lo puedan entender para que su razonamiento clínico y fisiopatológico de las enfermedades que puedan llegar a afectar el hígado parten aquí, en estas pequeñas unidades celulares y funcionales, ¿sí? Entonces lo que nos muestran los patrones bioquímicos son alteraciones en estos niveles. ¿Sí? No es que todo el hígado está sacando lengua, no, sino que estas pequeñas partes del hígado, que son los hepatocitos, que se juntan, forman lóbulos hepáticos, ¿sí? Y luego los lobulillos cada vez más pequeños, acinos hepáticos, van a empezar a disfuncionar. Y en ese sentido nosotros tenemos una anatomía general, lóbulos hepáticos que van a formar parte del hígado, ¿sí?, y que van a estar interactuando, formados por diferentes estructuras vasculares, hepatocelulares y biliares. ¿Sí? Ahí están los colorcitos, ¿no? Conducto biliar de verdecito. Mira. La vena porta nutricia con la vénula central irriga todo el ovulillo rodeado por hepatocitos y la arteria hepática. Esta es la famosa tríada portal. ¿Quién forma la tríada portal? Ah, mira, seguro anatomía les preguntaba, histología y también fisiología. Y cuando sacamos un pedacito de esto, nosotros tenemos el lecho vascular, donde va a estar formado por células, ¿sí?, hemáticas, el lecho vascular, células de Kupffer, ¿sí?, células endoteliales que van a dividir los dos lechos, ¿sí?, células estrelladas o células de Ito y los hepatocitos del hígado propiamente, ¿sí? Entonces tenemos, ven, esta parte de acá cortada de una forma gráfica para poder entender dónde se va a producir el tipo de lesión. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de patrón hepatocelular, chicos, vuelvan a este gráfico o a este dibujo. Imagínense que estas columnas están sufriendo agresión o daño por las chelas, ¿sí?, la chichita, el traguito, forloco, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces viene por acá, el forloco llega y empieza a destruir todo esto. Sí, entonces el pata o la chica que por ahí se ha tirado, pues, ¿no?, le ha gustado el alcohol, hábito enolista, empieza a producir y a formar lesión en estos niveles, en la parte hepatocelular, ¿ya? Y entonces nos encontramos con dos patrones bioquímicos de lesión hepática principales. El patrón hepatocelular, que es todas aquellas noxas que dañan las células hepáticas, los hepatocitos, ¿sí?, los virus de hepatitis, el alcohol, el hígado graso, la esteatohepatitis, y todo lo que sea que hepatitis autoinmune, enfermedades, ¿no?, ¿sí?, todas, de Wilson, esas dañan los hepatocitos. Entonces, ¿qué patrón va a tener? Hepatocelular, ¿sí?
Y otro grupo de enfermedades, otro patrón bioquímico característico que va a dañar los conductos biliares. Los ductos biliares, que están acá en verdecito. Las enfermedades que se asientan en este nivel se llaman, ¿cómo se llama? Colestásicas. ¿Sí? Entonces se entiende el dibujito. El dibujito me va a mostrar la célula, hepatocelular. ¿Por qué dicen? Porque daña las células. ¿Y por qué dicen colestásicas, enfermedades colestásicas? Porque ocupan el daño, producen patología en los canalículos biliares, árbol biliar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la unidad funcional del hígado? El oblio hepático es una estructura cilíndrica de milímetros y que contiene tantos, ¿no? Entonces estos se van destruyendo conforme vamos sufriendo agresión por infecciones, consumo de alcohol, acumulación de grasa, ¿sí? Y se van destruyendo y van formando zonas de fibrosis y nódulos de regeneración que van a terminar en una cirrosis, ¿correcto? ¿Cuáles son los patrones bioquímicos hepáticos, perfil hepático, o hepatograma, cómo está formado, constituido, quiénes participan en esta interpretación? Las transaminasas. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos el perfil hepático, que todo el mundo lo pide y también lo van a pedir ustedes, ¿sí? Empiecen a hacer la práctica médica. Entonces, las transaminasas son enzimas, ¿sí?, que se encuentran dentro de las células, en este caso de los hepatocitos. ¿Sí? Tenemos la ALT, la transaminasa glutámico-pirúdica, o TGP, y la TGO-GOT-OAS, la glutámico-oxalacética. Estas dos transaminasas se encuentran dentro del hepatocito. La ALT tiene una disposición citoplasmática, ¿sí? La ALT solo en el citoplasma celular, principalmente dentro de los hepatocitos, o sea, quiere decir que la ALT o la TGP es más específica del hígado, ¿correcto? Más específica del hígado. La AST o TGO o GOT, ¿sí?, la transaminasa glutámico-acética, oxalacética, se encuentra en las mitocondrias, ¿sí? Por lo tanto va a elevarse cuando hay una lesión profunda a nivel, o cuando hay lesiones hipóxicas, porque la mitocondria es, ¿no?, la central energética del productor de energía y todo eso. Entonces se encuentra en las mitocondrias y en las células que tienen mucha cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, el corazón es un músculo que tiene muchas mitocondrias dependientes de oxígeno, chambea todo el día y noche, ¿no? Desde que tenemos 8 o 12 semanas ya empieza y nunca para al final del camino. Se encuentra también en el músculo esquelético, ¿sí? Por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, ciclistas, se tira una pedaleada, no sé de dónde, desde Quillabamba hasta ¿no? Y entonces llegan a su servicio, qué sé yo, y ven que la TGO está volando. Pensaremos en que hay una gran lesión hepática. Pensaremos que la TGO puede ocupar el músculo esquelético y la rotura de fibra, la hipoxia y el gran sufrimiento celular que tiene la parte del músculo esquelético puede liberarte. Y la TGP está normal, entonces diremos, no me parece del hígado, no parece que es un grupo muscular. Entonces para eso nos sirve entender este dibujito y ver que la TGO está en otros órganos y que puede significar lesión de otros órganos, por ejemplo un infarto miocardio, ¿no? Muy bien. En cambio la TGP o ALT es más específica del riñón, digo del hígado, y también se puede encontrar en el riñón. Cumple un rol diagnóstico del monitoreo de enfermedades con daño hepático muscular, ¿sí? Entonces acá tenemos una curvita, tenemos la triada portal y vemos que la ALT, ¿sí?, es, digamos, se encuentra en mayor concentración en la zona 3. Este dibujito de cuadraditos y hexágonos y redonditos y ovalados es esto de acá.
De repente ya es un poco más para más adelante, pero bueno, vamos a mencionarlo para que ustedes más o menos entiendan. Cuando se eleva la ALT, quiere decir que la lesión está en la periferia del lobulillo hepático, porque mientras más nos acercamos a la vena central, tenemos más concentración de AST. O sea que las lesiones hipóxicas o por sepsis pueden hacer que se eleve más la AST, no predomina. Se elevan las dos, pero pueden predominar la AST. En cambio, en la zona 1, que es más distal, se puede elevar la AST. Pero eso, bueno, es para un poco más adelante. Otro marcador bioquímico es la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la ACT y LT son otras aminasas que se encuentran dentro de los hepatocitos y otros órganos y que nos van a mostrar un daño hepatocelular. En cambio, la fosfatasa alcalina, ahí vemos una flechita, se encuentra o se eleva o se encuentra también en los colangiocitos, las células que forman el árbol biliar. ¿Correcto? De nuevo volvemos a la triada portal y al lobulillo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que interpretar de esa manera, no son números escritos en un papel, porque cuando pensamos que esos números están en un papel y no entendemos lo que pasa dentro del órgano, la fisiopatología, pues vamos a tener más dificultades. Entonces ya desde ahora, antes tuvimos un caso, no sé quiénes estaban poniendo antes, tuvimos un caso en el que había una paciente colestásica, ictérica, ¿no? Notablemente, tenía química y todo. Entonces tenía una fosfatasa alcalina por 4 con una GGT por 4 y unas transaminasas normales. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Ese perfil hepático, que estos conductillos biliares están enfermos. ¿Sí? Puede ser una obstrucción, puede ser una inflamación, puede ser una enfermedad autoinmune, pero nos está diciendo que estos conductillos están obstruidos, o están enfermos, o están disfuncionando. En general nos muestran el patrón colestásico. ¿Qué significa colestásico? Estancamiento de bilis. Hay lugares de estrechamiento, de sufrimiento, de inflamación que están obstruyendo el flujo normal. Por lo tanto, empieza a secretarse fosfatasa alcalina, empieza a aparecer, aumentar la circulación en la sangre, lo detectamos con el perfil hepático y lo interpretamos de manera que está ocurriendo un estancamiento de bilis por algo. Entonces vamos a ir a buscarlo, ¿no? ¿Qué será? ¿Sí? El hígado produce bilis en los canalículos biliares que aumentan la colestasis. O sea, esto no para nunca. Se produce bilis todo el tiempo, bla, bla, bla. Y aparece algo que, qué sé yo, un colangiocarcinoma. Colangio, prefijo de vía biliar. Colangiocarcinoma. Colangiocito. Cole. Litiasis. Colédoco. ¿Sí? Entonces, la colestasis nos muestra eso, ¿ya? Luego vienen las enfermedades y qué sé yo, cada cosa. Pero la interpretación y la idea es esa. El dibujito, las letras, la tarde, sirve para entender que la colestasis es la obstrucción de la vía y se interpreta a través de la presencia o elevación de fosfatasa alcalina por 2 o por 3. No de por más. La glutamiltranspeptidasa, GGTP. ¿Sí? Está en hepatocitos, células epiteliales, biliares, en las membranas de muchas células y tejidos. O sea que no es específico. No es específico del hígado. Si tenemos GGTP, no es lo mismo que tener una fosfatasa alta, ¿no? Pero las dos juntas sí nos dan sensibilidad para predecir o para interpretar una colestasis. ¿Sí? Bueno, es un indicador muy sensible de la enfermedad hepatobiliar junto con la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina sola no nos predice, no nos dice que hay colestasis, tendría que acompañarse la GGT para interpretar de esa manera, porque la fosfatasa alcalina no es exclusiva del hígado. Se encuentra en los riñones, en el páncreas, en el hígado, en el corazón, en el cerebro, vesículas seminales, en el hueso, en los niños que están creciendo, ¿sí? Jóvenes que están creciendo, en embarazadas, en la placenta. O sea que en los pediátricos, en esos pacientes la fosfatasa alcalina puede estar elevada, pero con una GGT normal por ahí, ¿sí? Entonces las dos, los niveles normales en las enfermedades óseas, pero cuando están juntas, GGT y fosfatasa alcalina permiten distinguir una enfermedad hepática, ¿sí? Además también sirve para monitorear el consumo de alcohol, alcoholismo oculto. Si un paciente no lista crónico dice, ya no chupo, pero va y se mete su shot, entonces vemos que la fosfatasa alcalina empieza a elevarse, ¿no? En su próximo control le dices, a ver, hazte, y se eleva. Ah, me estás mintiendo. Y luego acepta, ¿no? Dicen, sí, tienes razón. 5-nucleotidasa, de igual manera que la enzima
Fosfatasa alcalina sirve para determinar afecciones hepáticas. No hay en los hospitales en la mayor parte de centros porque es cara costosa y no están pues, disponibles, pero tienen que saber que sí existe y tiene origen en el hígado riñón hueso. Y la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina hay que recordar de dónde viene para entender e interpretar. Esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero bueno, ya empezamos a pensar. La bilirrubina es producto de la destrucción de los glóbulos rojos, que después de su ciclo de vida, más o menos de 90 a 120 días, llega al sistema retículo endotelial, se destruyen y empiezan se destruyen y se descomponen en dos fracciones, la fracción hemo y la fracción globina. Ambas siguen caminos diferentes. La globina, que es la proteína, se descompone en unidades más pequeñas que son aminoácidos, vuelven a la circulación y son utilizados y aprovechados por el organismo para cumplir otra síntesis de proteínas. La porción hemo entra al ciclo de la bilirrubina propiamente, ¿sí? Se convierte en biliverdina, la biliverdina libera hierro y por acción de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces, para que no se confunda con la directa e indirecta, la indirecta es pues la previa, la primera, la que no ha pasado por el hígado. Y la directa es la que ya pasó y se va directo al intestino, si quieren. ¿Sí? La indirecta es la que no ha pasado al hígado y la directa es la que sí ha pasado y ya se está despidiendo del hígado. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada se une a la albúmina, ¿sí? Es captada por el hepatocito, que es este verde de acá, ¿sí? Y va a entrar a hacer su proceso de glucoronización, ¿sí? A través de la UDP glucoroniltransferasa se va a convertir en bilirrubina conjugada y va a empezar, esto de acá sería el árbol biliar. Sale del hepatocito, ingresa al árbol biliar y se va a excretar ¿a dónde? Al intestino, ¿sí? Va a ir al intestino, una parte va a formar estercobilina, lo que le da pigmento a las heces. Entonces, si tiene acolia, ¿qué significa? Si la bilirrubina directa que sale por la papila, por el conducto biliar al intestino y se va y transita junto con todos los alimentos, le da color y pigmento a las heces. ¿Qué significa que tenga acolia el paciente? ¿Qué es acolia? Ese es en color blanco. Ese es en color blanco. Una alteración del color de las heces, una hipopigmentación, ¿no? Se torna crema, blanco, ¿no? Es como hueso, ¿sí? ¿Qué significará? Que no hay bilis en el intestino, ¿verdad? Que puede haber una obstrucción, qué lindo. Entonces, la colia significa que probablemente hay una obstrucción en el árbol biliar y que eso esté condicionando ese cambio en la coloración de las heces. La otra porción se va al riñón y se convierte en urobilina. La mayor parte de la bilirrubina está no conjugada y está unida a la albúmina, por eso cuando llega al riñón, esa bilirrubina no se suelta al riñón, pero la directa sí. ¿Sí? Está libre y demás. Y el 18% hace recirculación hepática, se absorbe en el intestino y vuelve al hígado. Bueno, entonces la bilirrubina es la degradación de la hemoglobina y lo que acabamos de decir, es producida en el sistema reticular endotelial y eliminado por el hígado y se excreta hacia la bilis. Es la sustancia que pigmenta. En el suelo existe normalmente una pequeña cantidad que se eleva cuando se produce destrucción excesiva y el hígado no logra metabolizar las cantidades producidas. Existen dos tipos en el organismo, la directa o no conjugada y la directa, ¿sí? O conjugada. Aquí hay otro dibujito donde se ven los glóbulos rojos en el vaso y en la verdad se destruye, bla bla bla, llega al hígado, se conjuga y llega al intestino y se excreta como estercobilina y urobilina. Bilirrubina conjugada. Entonces la estercobilina está formada por bilirrubina conjugada, ¿verdadero o falso? La bilirrubina directa se encuentra aumentada cuando existe obstrucción del árbol biliar, ¿sí? O del lecho biliar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué formaría parte de qué patrón? ¿Hepatocelular o colestásico? Colestásico. No siempre la bilirrubina está presente o está en valores elevados o están muy elevadas. ¿Quién nos mide el patrón colestásico principalmente? ¿La bilirrubina o la fosfatasa? Muy bien, chicos, la fosfatasa, patrón colestásico.
porque la bilirrubina puede estar elevada incluso en patrones hepatocelulares, ¿no es cierto? La hepatitis A, un niñito, un jovencito que no ha sido vacunado, va a no sé dónde y se come algo y dolor, fiebre, diarrea, transaminasas altas y bilirrubina, y se ponen amarillos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay lesiones en dos niveles. Ya en el lóbulo hepático, si se acuerdan, hay destrucción celular en una parte del hígado donde hay conductos biliares, entonces se tapan, se logran sintetizar por algún lado y el lecho biliar se destruye por acción de toda esta infección y eso hace que las dos bilirrubinas puedan quedarse. ¿Correcto? Muy bien, entonces la bilirrubina indirecta puede producirse o puede aumentarse por hemólisis, destrucción de glóbulos rojos y excesiva por diferentes causas. Enfermedades, porfiria, plomo, fenobarbital, estas disminuyen el receptor de membrana, ¿sí? Estas enfermedades causan destrucción de células, enfermedades parasitarias, ¿sí? Malaria y todas estas. O disminución en el aclaramiento, disminución en la conjugación, enfermedad de Gilbert o en la captación, puede estar en la cirrosis. El hígado puede remover de la circulación 2 veces la producción diaria de bilirrubina indirecta. Cuando se supera esta, empieza a haber ictericia, o sea, se empieza a hacer clínicamente, o sea que el hígado tiene una reserva funcional que puede soportar hasta 2 veces la cantidad total de destrucción. El tiempo de protrombina se puede medir de 2 formas, ¿sí? En porcentaje y en tiempo. ¿Qué mide el tiempo de protrombina? La función, ¿verdad? Porque una de las funciones del hígado importantes era la formación de factores de coagulación. Entonces, el hígado va a sintetizar estos factores de coagulación, 2, 7, 9 y 10, que son vitamina K dependientes. Y resulta que la vitamina K se absorbe con la presencia de bilis. O sea que si no hay bilis, probablemente la vitamina K se absorba muy poco o casi nada. Por lo tanto, si estos factores de coagulación son vitamina K dependientes, ¿se van a producir o no? No, pues no, porque no hay ese sustrato, no está ese cofactor que haga que se produzcan estos factores. Es de gran utilidad en la hepatitis aguda y su descenso alerta sobre una falla hepática. Los que han rotado conmigo, siempre les hablo de esto y les insisto y les digo, cuando hay una enfermedad hepática y hay una destrucción hepatocelular, quiere decir que el hígado está siendo agredido y sus funciones están en peligro. Pero el hígado tiene una gran reserva funcional, o sea, tiene tal cantidad de hepatocitos que a pesar de que está sufriendo agresión, una gran agresión y está destruyendo los hepatocitos, todavía funciona. Cuando nosotros vemos que el TP se empieza a prolongar, quiere decir que aproximadamente el 80% de la masa hepatocitaria ha sido destruida. Entonces hablamos de falla hepática, o sea, se ha incendiado, se ha prendido fuego el hígado, por lo que fuera. ¿Sí? La chica que se tomó paracetamol y vino de calca y está pues, decepcionada de la vida y se tomó 30 gramos de paracetamol, le dolía, vino diciendo, toma paracetamol, encima avisa, y llega a su posta, le dicen, ¿te duele algo? No me duele. Empieza a ponerse un poco histérica, empieza a sentir mareos, malestar, le hacen un perfil hepático nuevamente y las transaminasas creo que están en 3500. ¿Sí? Entonces, si las transaminasas están en 3500, ¿qué entiendo? Que los hepatocitos se están destruyendo, ¿verdad? Por eso se ha liberado transaminasas a la sangre. El siguiente paso era medir. Esto nos da una interpretación aproximada de que si se ha destruido casi todo, ¿sí? El hígado, y si eso está ocurriendo, pues hay que prender velitas, ¿no? Hay que ir a comprar unas velitas y al santito, a la virgencita, para que se sale. Porque si el hígado se termina de destruir, necesita un trasplante. Y acá no trasplanta, ¿no? Ni en Caira trasplanta. O sea, ahí es la agronomía, es el trasplante de plantas, pero el hígado no trasplanta. Entonces no se puede trasplantar, entonces el riesgo de mortalidad es alto, ¿no? ¿Quién nos mide ese riesgo de gravedad? Acá está el TP.
¿Sí? Entonces, cuando tengan lesión hepática, injuria, un patrón hepatocelular marcado, su TP. Si su TP está normal, ya respiran, pues, ¿no? Voy a ir a cenar, te vas a cenar. Si el TP está prolongado, le daremos vitamina K y también rezaremos, ¿no? Ojalá que solo sea, porque no sea, lo que sea, le das vitamina K y espera. Pero te alerta, por eso acá dice, alerta sobre una eventual falla hepática. Le digo al de UCI, doc, prepara una camita, de repente vamos a tener una paciente, ¿no? Y llamar al centro de transfusión. El otro que mide la función hepática es la albúmina, ¿sí? La albúmina es la proteína que dura más o menos 3 semanas, 14, 21 días, ¿correcto? Y no es un marcador de enfermedad aguda o de falla hepática, ¿no? Sino de insuficiencia hepática. O sea, de que el hígado en el tiempo ha sufrido agresión y de repente en un momento deja de sintetizar la cantidad adecuada y empieza a haber hipoalbuminemia. ¿Quién tiene hipoalbuminemia? ¿Qué enfermedad? ¿Qué pacientes? En general. Y es un marcador de esa enfermedad. Los cirróticos, ¿no es cierto? Entonces el cirrótico empieza a tener ascitis, edemas, y cuando mira su perfil hepático o cuando mira sus proteínas, su albúmina está baja. ¿Sí? Entonces, chicos, cuando ustedes empiecen a practicar, a hacer medicina y que se vea un pacientito que chupa, me dirán, pues, ¿no? Laboratorio, también proteínas, para ver si hay o no esa disfunción o esa. Obvio, la albúmina no es un marcador exclusivo, porque la hipoalbuminemia puede ser ¿de qué origen? Carencial, o sea, no hay puro fideo, puro arroz, pura papa, chumbo, mote, ¿no es cierto? No hay proteínas, si no hay proteínas, probablemente se desnutra, la albúmina baja, no hay sustratos. Otra, uno es carencial, no come, otro por pérdidas, ¿sí? En el riñón, ¿sí? El riñón pierde su capacidad de filtración, de reabsorción, se rompe el glomérulo, la membrana y las proteínas empiezan a eliminarse, tienen proteinurias, ¿sí? Otra en el intestino, enteropatía, pérdida de proteínas, ¿sí? Y así algunas. Y también el hígado por falta de síntesis, pues carencial por excreción y falta de síntesis, ¿correcto? Y aquí está, ¿no? Bueno, ¿cómo se altera? ¿Cómo es el patrón de alteración de estas enzimas del perfil hepático, de la bioquímica hepática? Lo que acabo de decir, patrón hepatocelular, hepatitis. Entonces, ¿cómo se llama la elevación de las transaminasas por encima de 5 o 10 el valor normal? Hepatitis. Patrón hepatocelular. Si la FAL, la GGT o la bilirrubina están elevadas, ¿cómo se llama? Patrón colestase. Y puede haber un patrón mixto en la que tengamos los dos elevados, ¿sí? Entonces, en el patrón hepatocelular va a estar predominantemente elevado la ALT y AST, por lo que ya vimos en los dibujitos bonitos. Y la FAL y la GGT están menor a 3 o normales. Entonces es un patrón hepatocelular. La bilirrubina puede estar o no aumentada, ¿no? Les acabo de explicar que la colestasis no se mide por la cantidad de bilirrubina, sino por la presencia del FAL. Y puede comprometer la función hepática, lo que les acabo de decir con el ejemplo de la chica de Calca. Entonces, si vemos que el patrón hepatocelular es el que predomina, es una hepatitis, acá, hepatitis, patrón hepatocelular. Cuando el patrón es colestásico, predomina la FAL-GGT y algunas veces la bilirrubina. Sí, hay este marcador ALT entre FAL tiene que ser menor a 2, predomina. Puede haber dislipidemia, compromiso de la función hepática, generalmente es tardía. Los que han visto el perfil hepático de un paciente, por ejemplo, con coledocolitiasis, se obstruye, ¿no es cierto? Se obstruye con la piedrita y resulta que aumenta la presión, ¿dónde? En el árbol biliar. Y como vamos a volver a recordar el cuadrito primitivo donde está el conducto biliar de verdecito, la presión ahí va a incrementar. ¿Por qué? Porque abajo está tapado, entonces la bilis empieza a acumular, empieza a haber estasis y ese sufrimiento puede generar isquemia y daño hepatocelular. Por eso dice acá el compromiso de la función hepática generalmente es tardío. Y cuando ves el perfil hepático, una coledocolitiasis, ves ictericia, dolor, hipocondrio derecho, bla bla bla, ves su perfil hepatocelular y generalmente está, ¿no?, en 200, en 300 y el predominio de la GGT. No siempre es exacto, o sea, no es tal como se dice, pero en general tiene ese patrón, ¿correcto?
Primero se eleva la falca que te bilirrubina y luego después el perfil hepatocelular. ¿Qué síntomas del patrón colestático? Prurito, astenia, síntomas, hiperpigmentación y déficit de vitaminas liposolubles como la. ¿Cuáles son las liposolubles? A, D, K. Y ahí está pues el sustrato para la síntesis del TP. Muy bien. Patrón hepatocelular. La LT mayor a 10, ¿qué nos sugiere? Isquemia. Sepsis. Entonces hay sepsis, como está la presión cae, una disfunción endotelial sistémica, ¿verdad? Todo se sale del contenido vascular y empieza a haber caída la presión y entonces hay isquemia, hipoperfusión a nivel de todos los órganos, correcto. Todos los órganos sufren y cuando sufre el hígado isquemia se eleva la ALT por sufrimiento hipóxico. Toxicidad, y ese es el valor normal, hepatitis virales, obstrucción biliar y por alcohol. ¿Sí? La bilirrubina en la isquemia puede estar normal o aumentada menor a 5, la hepatitis viral más, y en la enfermedad alcohólica y la obstrucción más de 10, o sea que predomina la elevación de bilirrubina. ¿No? ¿Quién baja primero? La ST. Acá tenemos este cuadrito para interpretarlo y ver, ¿no? Hay varios patrones, por ejemplo, las hepatitis virales, ¿sí? Hay 15 veces más, o sea, cuando hay gran aumento tenemos que sospechar de enfermedad viral. La hepatitis isquémica es la que más eleva las transaminasas. Paciente de UCI que está ahí, ¿no? Complejo, con sepsis o con las fallas cardíacas, ¿sí? La hepatitis alcohólica en general no eleva tanto las transaminasas, ojo. ¿Por qué? Porque el daño hepatocelular ha sido continuo y constante. ¿Tiene hepatocitos o no? Ya no, pues tiene poquito. Entonces la elevación de las transaminasas también son pocas. Más tiene fibrosis, ¿verdad? O casi cirrosis capaz. Y la fibrosis que también eleva muy poco porque ya no hay contenido, digamos, hepatocelular. Definiciones. Hepatitis aguda. ¿Cómo sería la interpretación de la hepatitis aguda? Elevación de 5 o 10 veces el valor normal de ¿qué? ¿Transaminasas o fosfatasas? Transaminasas, ya se entiende. Entonces la hepatitis es eso. Si tiene coagulopatía, hepatitis aguda grave, doctor, ¿de dónde han sacado eso? El doctor Palomino es el único que dice que hay hepatitis aguda grave. Después no hay en ningún libro. Hay escuelas, ¿sí? Me he olvidado ponerlo, acá tendría que haberlo puesto, porque pues no estamos inventando nada, todo esto está en internet, está en los libros, en las exposiciones de todos los que estudian, son capos y no tanto también. Entonces acá he hecho esta equivalencia. Entonces, hepatitis aguda, transaminasas más de por 10, 5 es el valor normal. Si a esto le sumamos el TP prolongado, entramos en una hepatitis aguda grave o falla hepática. Acá me falta poner falla hepática. ¿Sí? En la escuela donde he aprendido, le decimos hepatitis aguda grave. Por ejemplo, paciente que llega a la guardia con transaminasas elevadas, ¿qué hago? Le llamo al gastro. O mejor le pido su TP. Y si su TP está, ahí sí les llamo a todos, a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermana, a su novia, al doctor, al gastro también le llamo a todos, o sea, al lucista les aviso a todos. Creo que se nos va a complicar, ¿no es cierto? Mientras eso, tranquilo, pues, ¿no? Le esperaremos un rato. Cruza tus dedos, le dices. Que cruce sus dedos. Entonces, el TP prolongado, falla hepática, ¿sí? O hepatitis aguda grave. Y si a esto además, transaminasas por 10, más TP prolongado, que ya estaríamos hablando de casi un 70%, 60, 70% de destrucción hepatocelular, o sea, los hepatocitos se han destruido. Le sumamos la encefalopatía, que es otra función del hígado, ¿no? Hemos visto desintoxicación del amonio, convertir en urea para que no llegue al cerebro y haga un aumento de la permeabilidad encefálica y le dé una hipertensión endocranial, un edema cerebral y muerte, ¿verdad? Entonces mueren, pues. Esta falla hepática, o digamos, la interpretación es elevación de transaminasas por el TP prolongado y le dices, Juana, Juana, ¿no? Entonces ya se encefalopatía. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 24 horas, 72 horas,
36 horas de que empezó el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que hay una insuficiencia o falla hepática aguda fulminante, o sea, mal pronóstico. Necesita trasplante, porque el hígado se ha licuado todito, se ha destruido en su modo hepático. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el hepatograma. Piénsenlo de esa manera, interprétenlo de esa manera, y pues pueden salvar una vida, ¿no? Ya les he dicho, siempre digo lo mismo: el hijo de alguien, el papá de alguien, el hermano de alguien, el tío de alguien, el abuelo de alguien. ¿Sí? Y eso, cuando uno se pone en ese lugar, que es lo que tienen que hacer todos los que estudian medicina y son médicos y practican medicina, tienen que poner en el frente, al lugar del paciente, en el lugar del familiar y en el lugar del otro, y tratar de hacer lo mejor posible para ayudar, ¿verdad? Porque podemos estar en ese lugar. Muy bien, ¿se entendió esto del patrón hepatocelular? No se va a olvidar. Cuando les pregunten, los que van a rotar conmigo, por favor, respondan. Por favor. Muy bien. Patrón colestásico. ¿Sí? Afección del árbol biliar, puede ser intra o extrahepático. ¿Dónde nace el árbol biliar? Sinusoide, triada portal, dentro del lóbulo hepático. Ahí nacen. Se van juntando y forman ramas cada vez más grandes de cada lóbulo, ¿verdad? Hemos dicho que hay 8, derecho e izquierdo. Y de esos grandes salen la rama hepática derecha, la rama hepática izquierda, confluyen, la rama hepática común se junta con el cístico y forma el colon. Eso nos va a mostrar, o la patología que se asienta en este nivel nos va a mostrar el patrón colestásico. ¿Correcto? ¿Qué se ve? Causas extrahepáticas. ¿En quién? Pancreatitis, EPOC, infarto. ¿Puede elevarse la GGT con FAL normal? ¿Me preocupo? Más o menos, pero no es un marcador específico, ¿verdad? Puede ser, es inespecífica. La GGT sola con una FAL normal, medio tranquilo. Aumento de la fosfatasa alcalina con GGT normal. ¿Será hepático? Hemos dicho que está en el hueso, en la placenta, en los niños en crecimiento, ¿verdad? En el riñón, la fosfatasa alcalina. Tendremos que pensar en hígado si tenemos una fosfatasa alta con una GGT normal. No, porque cuando están juntas es hepático. Cuando no están juntas, pensemos en hueso. De hecho, entró un chico de que vino a Puerto Maldonado hace 2 años, creo, al hospital con FAL de 1000, gastro. Bueno, yo recién estaba empezando a trabajar en el hospital y veo pues esto, ¿no? Y le digo, pero esto no es del hígado. Colangioresonancia, esto no es del hígado. No porque no sepan los que lo estaban viendo, sino porque no había unidad, pues, o sea, venía uno, pensaba, miraba y se iba, ¿no? Pues no había uno que haga seguimiento y se fije y analice, evalúe y lo siga 2, 3, 4 días. Entonces, le dije, no, esto no es del hígado, no me parece. Y dicho y hecho. El paciente había hecho una pancreatitis en julio y él volvió a entrar en octubre, pero después. Y tenía un tumor en la cadera. Entonces, chicos, si miran este cuadrito, le prestan atención, un poquito de ganas, pueden interpretar ya ustedes o empezar a interpretar algunas cosas. ¿Sí? Muy bien, valor normal. Aumento de las dos, fosfatasa y GGT por 5, tumores hepáticos, primarios o metastásicos, obstrucción del árbol biliar, ¿sí? Litiasis. Y menor a 5, los 2 elevados, cirrosis biliar primaria, colangitis hepática. ¿Por qué será? Porque estas enfermedades en general no dan síntomas hasta que están en un estadio avanzado y como todo se agota, pues, ¿no? Si tienes hartas células, el árbol está impecable, intacto, probablemente la cantidad de enzimas bioquímicas serán altas. Pero si ha habido una destrucción en varios niveles y empieza a debutar porque ya pues digamos la reserva fisiológica se agota, probablemente los niveles bioquímicos sean bajos, pero están presentes. Por eso dice elevación por más de 5 y por menos de 5. ¿Sí? Por esa es la interpretación. Y bueno, el uso combinado, que es lo mismo, ya dijimos, se los dejo para que lo lean, lo interpreten y para el examen. El examen, esperen ver esto, ¿no? Que no es difícil. ¿Se entendió? ¿Qué? En la lista no puedo. Ya.